nombre es María Cristina Rodríguez. Un cordial saludo a la profesora Paola y demás compañeros. Perteneciente a la asignatura Lectores Autónomos, Grupo 2. Bueno, la historia que les voy a narrar es sobre el libro La luna en los almendros, autor Gerardo Meneses Claro. Este autor ha tenido diferentes publicaciones y 18 títulos. Ha publicado diferentes libros como en la Ciudad de México y la Ciudad del Ecuador. El primer libro fue en el 2007 con La luna en los almendros y en el 2011 publicó el libro La novia de mi amigo. Es un historiador, un autor que se ha destacado por la literatura hacia lo infantil y hoy en día es docente catedrático del Colegio La Normal del municipio de Pitalito. Bueno, la historia está basada en La luna de los almendros, donde esta historia nos narra básicamente lo que actualmente se vive en Colombia, la violencia, el desplazamiento de la gente que vive en el campo hacia la ciudad, las inclemencias que viven los campesinos en los campos con sus hijos, con su familia. Es la historia de un papá y de una mamá, de un papá llamado Gilberto y de una mamá llamada Matilde y sus hijitos Enrique y Miguel, de 5 años. Ellos vivían en una finca llamada El Cedro. En esta finca tenían su trabajo en diferentes cosas, con su ganado, en sus pastos, con sus conejos, con sus gallinas, en fin, diferentes cosas como las que se hacen en el campo, y cada uno de ellos tenía su labor. Estos niños estudiaban en la escuela El Cedro. Para poder llegar a esa escuela tenían que pasar todo un día, muchas veces en caballo o muchas veces el señor de la leche, llamado Don Luis, los recogía y los llevaba hasta esta escuela. Era una escuela donde la profesora Ginette le daba clase a todos en un solo salón porque no habían más salones. Hasta que de pronto estos niños, en un día determinado, empezó la violencia, empezó las tomas guerrilleras. En un día determinado, vieron pasar una fila de insurgentes. Uno de ellos vio a una niña con un fusil tan grande que era más grande el fusil que la niña. Fue algo tan impactante para ellos, para sus compañeros y especialmente para Enrique, que se asombró, que decía, ¿por qué ella, en vez de estar allá, por qué no está estudiando? El caso fue de que estos niños a la edad de 7 años ya empezó sus estudios, empezaron a mejorar, era uno de los mejores allá en esa vereda, porque los otros niños habían más niños, pero era tanto la deserción escolar que unos se retiraban a trabajar, otros se iban en las filas subversivas, unas niñas tan pequeñitas que ya de pronto cogían otros rumbos, pero estos niños no, fueron el ejemplo de esa vereda, fueron el ejemplo para sus padres, ya que hasta el tanto que su profesora le dio tantos informes buenos a su madre, de que uno aprendió a leer y que el otro aprendió a hacer las sumas de matemáticas. El tanto que ya ellos cuando tenían 11 años, Enrique y Miguel, en un noviembre, anhelaron tanto ir a La Chorrera. La Chorrera era un municipio o una ciudad que don Luis les había sugerido a ellos y les había dado la ilusión de que conocieran La Chorrera, porque La Chorrera era una ciudad donde había civilización, donde había luz, donde había electricidad, donde había un televisor, donde habían unos semáforos, mientras que en la vereda de ellos no tenían sino una planta eléctrica, no sabían qué era un televisor, no sabían nada del mundo exterior. De pronto, de repente, el padre, una vez que la profesora les dijo que llevaban las mejores notas, que eran unos excelentes estudiantes, un día decidieron ir hasta la ciudad. Posteriormente cogieron una chiva para hacer el recorrido de todo un día para poder llegar a la ciudad de La Chorrera. Pero fue algo tan infortunado o algo tan triste para ellos que en el camino salieron un retén militar. Los militares requisaron uno a uno los bolsos. Y en un bolso de ellos, Enrique, una vez que hubo unos guerrilleros en la vereda, en El Cedro, repartieron unos panfletos. Él con la curiosidad envolvió el panfletico, el papel, en la morrala, lo guardó en un bolsillo. Y con tan de mala suerte que uno de los militares revisó el bolso y encontró ese panfleto en el bolso de Enrique. Era un niño de 11 años. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué Enrique tiene ese panfleto? Llamaron al papá, a Gilberto y a Enrique a que fuera hasta donde estaba el sargento para que les comentara qué era lo que había pasado.
se originó de que ellos no podían seguir el camino, el trayecto en esa chiva, tenían que bajarse y explicarle a ellos por qué ellos tenían esos panfletos en las morralas, que le explicaran hasta el tanto que el papá fue llevado hasta el municipio hasta la ciudad de La Chorrera para poder expresar todo este proceso, porque qué era lo que había pasado. Hasta ahí se le frustraron los sueños ellos de conocer una ciudad, de conocer una emisora que tanto anhelaban ellos conocer, de conocer la civilización. ¿Por qué? Porque les tocó devolverse, no los dejaron ir hasta la ciudad, les tocó regresarse a su casa. Ya estando en su casa, eran unas vacaciones, decidieron, unos irse a bañar, otros trabajos, hasta que un día ya ellos llegaron a su casa y vieron rodeada su finca de una cantidad de hombres vestidos de militares. ¿Qué pasó con eso? Que les dijeron que tenían que salirse de su finca porque no les daban sino 2 días y tenían que salirse con lo que ellos tuvieran. ¿Qué tocó hacer esta familia conformada por don Gilberto, por Matilde y sus 2 hijitos? Coger lo poco que tenían en sus morralas, sus comidas, envolverlas en hojas de plátano, dejar todo, dejar sus animales, dejar su finca para irse a otro lugar, hasta un lugar desconocido donde tuvieran ellos la tranquilidad, el acceso. Esta es una historia que realmente la vemos a diario, pero es una historia muy triste. Yo los invito, espero que este libro, espero que esta historia haya sido de interés, porque realmente es una historia que es basada en hechos reales, de lo que ha pasado y lo que está pasando actualmente con tanto desplazamiento, con tanta injusticia que se cometen con los campesinos. Un buen día, una buena tarde y espero que se lean este libro. Es de gran importancia, nos va a dar una lección muy grande a cada uno de nosotros los estudiantes. Muchas gracias.